A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este viernes 26 de noviembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos de telefónica a nuestro primer invitado, el doctor Alejandro Rísquez, es pediatra, epidemiólogo, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central y jefe del Departamento de Medicina Preventiva y Social. Doctor, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muy amable por tu entrevista. Un gusto conversar con usted, doctor. Y yo le trasladaría la siguiente inquietud a propósito de lo que ha anunciado hoy la Organización Mundial de la Salud, calificando como preocupante la nueva variante de COVID-19 que ha sido identificada en Sudáfrica. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Sí, bueno, primero que todo, María Alejandra, como yo sé que tú eres una reportera muy seria, una comunicadora muy seria, hay que tener mucho cuidado con estas noticias. Hay una noticia de que está circulando una nueva variante del virus SARS-CoV-2, lo cual ya, como tú bien sabes, ha venido ocurriendo. Lo que pasa es que pueden ser variantes de interés porque tienen modificaciones en sus mutaciones que hay que estar pendientes desde el punto de vista de la vigilancia de salud pública, como algunos que se han convertido en problemas serios de preocupación porque han generado mayor transmisibilidad, mayor contagiosidad, menor respuesta a las vacunas, como el Delta, pues harto conocido, que ha cambiado el curso de la epidemia y está obligando a todos los países a acelerar la vacunación para intentar disminuir el riesgo de la diseminación tan rápido. Aparentemente están refiriendo que aparece una nueva variante. El nombre es B1.9, etcétera, 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 un número técnico relativamente largo del SARS-CoV-2 original, el primero, el que salió en Wuhan, y esta variante tiene muchísimas mutaciones, es decir, muchas alteraciones en la secuencia genómica conocida. Esto, aparentemente, los primeros estudios parecieran mostrar que tiene una altísima transmisibilidad, 500 veces más que el SARS-CoV-2 original. Sin embargo, bueno, la OMS prudentemente, como debe ser, primero va a investigar, y para eso invitaron a una reunión a investigar esta semana, van a recabar toda la información posible que aparentemente se ha recogido en Sudáfrica como parte de la vigilancia en salud pública del seguimiento del virus, pues, y sus variantes. Así que vamos a esperar, pero hay que reconocer que yo creo que es una parte positiva haber detectado estas variantes de los virus, y que el hecho de que sean anunciadas y que tengan que dar oficialmente una respuesta, nos va a permitir saber cómo actuar ante esta pandemia, que definitivamente ha sido muy dura, pero que tenemos ahorita varias herramientas con que controlarla y sentirnos un poco más seguros. Hablemos de algunos de los detalles que ha trascendido sobre esta nueva variante, doctor, para que la audiencia tenga conocimiento. Entendemos, como decía usted, que acumula más de 30 mutaciones. Ha sido bautizada por la OMS con la letra griega Omicron, y efectivamente, aparentemente tiene mayor capacidad para contagiar y escapar de las defensas humanas. ¿Esto qué significa en la práctica, doctor? Lo escuchamos. Bueno, como te dije antes, la posibilidad de ser más contagiosa y la posibilidad de ser más virulenta es un potencial de esta gran cantidad de variantes que están ocurriendo en las mutaciones, pues, repetidas en los virus. Convierten estos virus en otros virus, pues el virus original empieza a ser transformado de tal manera que habría que esperar a ver cómo actúa. Hasta el momento, como es parte de la vigilancia, el virus va a ser discutido por expertos y especialistas con los datos en la mano, como debe ser,
con la evidencia científica en la mano y tomarán una decisión, la cual conoceremos en el transcurso de la próxima semana. Todavía está detectado solamente en África y, si no me equivoco, anunciaron también que en Hong Kong. Pero el número de las variantes, claro, aparentemente parece ser muy alto y que podría empezar a competir con las variantes que están en este momento circulando, que han recibido letras griegas. Creo que la letra lo llaman Nu, si no me equivoco, la nueva variante, pero también tenemos las variantes alfa, la variante beta, la variante delta, que ya están causando dificultades en el mundo, pero se han venido superando. Yo no quiero ser muy optimista, pero yo tengo confianza que la acción colectiva y que la permanente cuidado que estamos teniendo va a dejar que el próximo año, en algún momento, podamos entonces seguir con las medidas de bioseguridad, pero relajar un poco las medidas de confinamiento que tanto daño han causado y tanta angustia y tanto problema han causado a escala mundial y en Venezuela en particular. En las primeras de cambio, doctor, la Unión Europea ha anunciado este viernes el cierre de sus fronteras a los vuelos procedentes de Sudáfrica. Yo le pediría un comentario porque, digamos, esta información novedosa, las decisiones, digamos, de corte preventivo han provocado, un impacto en las bolsas de valores, como es natural, en los mercados. ¿Qué puede decirnos sobre este tema y sobre las medidas en la práctica que se están tomando sobre cierre de fronteras otra vez de manera preventiva y en algunos casos confinamiento? Lo escuchamos. Sí, yo creo que Europa en estos momentos está pasando una nueva elevación importante, tanto de los casos como de las muertes. Ellos están ahorita en una nueva ola epidémica. La mayoría de los países de Europa, aparentemente la mejor información que manejamos es que son casos de personas no vacunadas, que son las que están sufriendo justamente, expandiendo la enfermedad, la infección más, y segundo, los que contribuyen con la carga de mortalidad con mayor grado. Inclusive personas con menos riesgo desde el punto de vista individual son las que más se complican y fallecen por la falta de vacuna. La noticia que tú me estás dando, para mí debe ser que salió el día de hoy, el día de ayer, nueva, indudablemente refleja esa alta preocupación que tienen los países y quieren primero conocer qué está pasando con esta variante para saber cómo van a actuar, de qué manera podría esta variante potencialmente hacer más difícil su control y saber si esta variante realmente elimina la protección de las vacunas que hasta el momento han venido funcionando bastante bien con la mayoría de las variantes. Sí, efectivamente la noticia que comentamos, doctor, es del día de hoy y tiene que ver con un mensaje que publicaba en sus redes sociales la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, en su cuenta en Twitter. Ella decía que han propuesto establecer una coordinación con los Estados miembros para activar el cierre o la prohibición de emergencia de viajes desde Sudáfrica, justamente frente a la preocupación que ha generado esta nueva variante. Además, Portugal aparentemente va a volver al estado de calamidad ante la escalada de contagios de COVID-19 y va a imponer confinamiento tras el periodo navideño. Yo le pediría un comentario, doctor. No sé si esto, cree usted, como ocurrió durante el inicio de la pandemia, puede que se replique en varios países. ¿Cómo lo ve usted? Lo escuchamos. Bueno, varios elementos, ¿no? Hay que pensar que Europa, desde el punto de vista demográfico de población, su composición etaria, de edad, ellos son los que tienen mayor edad, pues son los más viejos en relación al resto de los continentes, con excepción de algunos países asiáticos que también tienen una longevidad importante, por ejemplo Japón, etcétera. Pero ellos tienen entonces un aumento poblacional del riesgo de manera importante, porque a medida que la población tiene mayor edad, tiene mayores comorbilidades, y solamente el hecho de ser mayor de 70, 75 años ya es un evento de altísimo riesgo para complicarte con la infección por COVID-19, como bien es sabido. Sabemos que más del 60-70% de las muertes son justamente en las personas
mayores, muy mayores de edad, de 70 a 75 años, y también en las personas que tienen comorbilidades importantes. Entonces, bueno, esa es lo que yo supongo y asumo como experto en el área de salud pública, que están tomando ese tipo de medidas. Y la otra es que están esperando a ver qué ocurre, qué dice la Organización Mundial de la Salud con respecto a esta nueva variante, y poder definir mejor las políticas de controles que van a tener colectivos, sociales, para ver cuáles son los riesgos que implica esta nueva variante, que si realmente es tan contagiosa y puede ser más virulenta en el sentido de crear más cuadros más severos, más complicados, que requieran atención hospitalaria, indudablemente van a tener que tomar medidas mucho más estrictas para evitar su ingreso, o por lo menos para retrasarlo, que es lo que se logra normalmente cuando tú cierras una frontera. Doctor, tengo que hacer una pausa para publicidad. Al regreso quisiera referirme a Venezuela y el avance de las jornadas de vacunación. Otra vez contrastan las cifras oficiales con las cifras de organismos independientes, incluso especialistas en nuestro país. Al regreso de la pausa quisiera referirme a este tema, si me permite. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca del avance de la pandemia de coronavirus en el mundo, pero también en Venezuela. Nos acompaña el doctor Alejandro Rísquez, y con él, queremos contrastar la información oficial que se maneja al respecto, doctor. Y yo les hago una inquietud, porque otra vez las cifras oficiales sobre la cobertura de las jornadas de vacunación contrasta con la información independiente. Decía el doctor Julio Castro, por ejemplo, que según los datos que él maneja, solo poco más del 36% de la población ha sido vacunada con un esquema completo, lo cual, insisto, dista mucho de lo que han dicho los voceros oficiales. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, hay varias noticias importantes con respecto a la vacunación, que indudablemente en las últimas semanas esa controversia entre los números oficiales y los números que dan inclusive autoridades mundiales genera mucha confusión, genera desconfianza. Ahorita, por ejemplo, yo revisando World in Data, que es un portal que tú bien conoces sobre la vacunación, veo claramente como Venezuela aparentemente tiene un 32% de personas que han recibido el esquema completo. En general son 2 vacunas, ¿no? Y las que han recibido una sola vacuna son el 16%. Entonces vemos que eso no llega sino al 48% de la población que al menos ha recibido una vacuna. Estamos dentro de los países más retrasados
en relación a la vacunación. Pues aquí vemos que tenemos países que han alcanzado hasta un 70, un 80% de la población y ya tienen tiempo vacunando a los jóvenes, a los niños, y también han empezado a aplicar los refuerzos, porque ellos comenzaron más temprano que nosotros y ya han pasado 6 a 8 meses después de la primera dosis, inclusive un año, y la recomendación en algunas vacunas ha sido aplicar el refuerzo. Entonces yo creo que nosotros, el gobierno debería acelerar la vacunación, que ha demostrado ser tan eficiente y tan efectiva, especialmente ahorita que ya sabemos que el virus está evolucionando de manera rápida, que van a aparecer otras variantes, y que estas variantes generan no solamente desconcierto inicial, sino que han generado cambios del rumbo de la epidemia. La variante Delta definitivamente cambió el rumbo de la epidemia, y ya los epidemiólogos llegamos a la conclusión de que la posibilidad de controlar, aunque tengas inmunidad de rebaño, ya la enfermedad va a ser endémica, va a quedar como tú bien lo sabes, María Alejandra, va a quedar como una gripe, es decir, vamos a tener unos virus que van cambiando de forma regular, rápida, y que si no conseguimos algún tipo de tecnología nueva que la vacuna dure mayor tiempo, vamos a tener que incorporarla como una vacunación anual. Situación que nadie quiere, porque las vacunas cuando son anuales, las coberturas siempre son mucho menores e implican un gasto muy importante para el Estado en logística y en adquisición del producto biológico. Doctor, tengo que preguntarle, porque en el marco de la jornada del 21 de noviembre, el informe de la misión de observación de la Unión Europea advirtió que en algunas entidades se utilizaron las jornadas de vacunación con fines de campaña, al menos en 3 estados de nuestro país. Yo le pediría un comentario sobre esta denuncia en específico. Lo escuchamos. Bueno, las elecciones generaron demasiados comentarios que rayan en el tema de la ética, ¿no?, y del conflicto de intereses, y por supuesto una vulneración de los derechos humanos. Si esto es cierto, situación que yo ignoro y que las investigaciones periodísticas e incluso legales harán en el transcurso de los meses, indudablemente que utilizar la vacuna con fines políticos, de proselitismo político, es algo moralmente inaceptable y legalmente punible. Por lo tanto, yo pienso que la vacunación debe ser para todos, sin ningún tipo de discriminación, y por supuesto sin ningún tipo de estigmatización. Y en particular ahorita, que tú bien sabes, y todos ya estamos informados, es una enfermedad que tiene que darse un tiempo. Ojalá que estas variantes empiecen a reducirse, como ocurre con la mayoría de los virus, y las variantes empiecen a disminuir su agresividad y su violencia y su virulencia, y empiecen a ser más manejables, y que solamente los grupos de mayor riesgo sean los que van a tener realmente complicaciones, de manera tal de que tengamos grupos que tengamos que abordar de forma permanente, pero que no va a ser toda la población. Hasta el momento, la mayoría de la población, afortunadamente, el virus COVID-19 todavía sigue siendo una infección leve de vías respiratorias que no genera mayor problema. Los que sí tienen dificultades son las personas que tienen mayor edad o que tienen comorbilidades. Ojalá que esto no cambie, no hay razón para que esto cambie, y vamos a ver si el gobierno nacional decide ya de una manera por todas reiniciar la vacunación y acelerarla importantemente, y segundo, empezar a pensar cómo va a ser con los refuerzos, en particular para todas las personas de riesgo en nuestro país. Sobre la aplicación de los candidatos vacunales Abdala y Soberana 2, ¿qué puede decirnos, doctor? Hace algunos días reaccionaron academias, sociedades científicas y gremios de la salud expresando preocupación sobre la aplicación de estos candidatos vacunales, sobre todo en la población de niños y adolescentes de nuestro país. Lo escuchamos. Sí, los candidatos vacunales siempre han sido rechazados. La ciencia, la academia siempre ha invitado a todo el Estado a respetar las fases de investigación que permiten reconocer a un producto biológico, una vacuna, como seguro
y segundo, que sea efectivo o eficaz desde el punto de vista de la respuesta inmune, que sea elevada, que ofrezca protección, y después que en el transcurso del tiempo, cuando se aplique, la vacuna siga siendo efectiva en la aplicación masiva en la población. Nosotros no estábamos de acuerdo con el uso de la vacuna Abdala y Soberana, porque hasta el momento no habían mostrado estudios que nos certificaran a nosotros al menos la seguridad y al menos una respuesta inmunitaria inmunológica suficiente como para confiar en ese producto. Esperemos a ver si finalmente aparecen estos resultados y crucemos los dedos de que sea así, de manera tal de que la gente que se vaya a vacunar con ese producto va a llegar al país o ha llegado al país, según nos reportan las cifras, sea bien utilizado y no genere mayor problema en la población, sino que efectivamente genere la protección que tanto se busca en estos momentos de pandemia. Finalmente, dos inquietudes, doctor. Una tiene que ver con esta nueva ola que afecta a nuestro país. Algunos especialistas nos han dicho que por el regreso a clases presenciales, la campaña electoral y la flexibilización durante los últimos 2 meses del año, probablemente se registre un incremento en el número de casos a principios de 2022. Quisiera su comentario, saber si comparte ese análisis. Y por otra parte, da la impresión que las medidas de bioseguridad se han relajado mucho, doctor. Las básicas, el uso de la mascarilla, la distancia social, el lavado de manos. ¿Qué puede decir? Nos escuchamos. Fíjate, María Alejandra, cuando uno revisa la información oficial, ¿no?, que es la que tenemos, es la que debemos leer, más allá de algunos estudios puntuales que nos permiten estimar nuevos datos. La curva oficial muestra que los casos positivos acumulados continúan en un ascenso importante. O sea que la epidemia está muy activa en Venezuela. La otra curva que es interesante ver es la curva de los casos nuevos. En este momento estamos prácticamente en una tercera ola epidémica que no termina de bajar. Pareciera que había bajado un poco en agosto y septiembre, luego subió en octubre, parecía volver a bajar, pero estamos todavía en unas cifras que superan los tiempos del año pasado, cuando tuvimos la primera ola epidémica. Este segundo año en Venezuela ha sido un año donde el número de casos, ¿verdad?, prácticamente multiplica por 10 los casos del año pasado. Y eso estamos hablando de las cifras oficiales, con las cuales la mayoría sabe que se tiene que multiplicar por 5 o por 10 los casos que implican lo que está ocurriendo. Entonces, todavía estamos con una gran población susceptible. Las vacunas no conocemos exactamente a quiénes se las han aplicado, al parecer solamente el 30% de la población. Aparentemente una buena noticia es que al menos el 75% del personal de salud se ha vacunado. Ojalá que ese 25% que falte se termine de vacunar, y las personas que no consideren que se deben vacunar deberían ser obligadas, porque en el lugar de trabajo, especialmente en los lugares de trabajo de los médicos, de las enfermeras, del personal sanitario, debemos asegurarnos que todo está protegido, porque es una necesidad de estar protegido, porque uno está más vulnerable, uno está más expuesto al virus. Entonces, yo creo que esa curva epidémica se mantiene sostenida en mucho tiempo, y vamos a ver qué pasa en el transcurso de los próximos meses. Este relajamiento que tenemos de las medidas, el número de conglomerados que se hicieron y aglomeraciones de gente de todo tipo que se hizo durante la campaña electoral, la misma esta función de la orquesta infantil juvenil que se hizo aquí en Caracas, en el fuerte de Tuna, que aglomeró a 12.000 personas, y toda esta cantidad de relajamiento que tenemos en las personas. Entonces, yo lo invito a todo el mundo a que continuemos con nuestras medidas de protección. La epidemia sigue activa, no ha parado, y necesitamos estar protegidos. El que no se ha vacunado, que salga corriendo a vacunarse. Por favor, que la vacuna está disponible en este momento, es confiable,
y lo debe aplicar. Estamos hablando de las vacunas que han sido aceptadas a nivel mundial. Y segundo, mantener las medidas de bioseguridad. El tapabocas ha demostrado ser súper efectivo. Si estás en sitios aglomerados, usa doble tapabocas y no te olvides de la higiene personal y la higiene de las manos de forma permanente para evitar el contagio de este virus que tanto daño ha hecho a escala mundial. Doctor Alejandro Rísquez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre. Pediatra, epidemiólogo, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, jefe del Departamento de Medicina Preventiva y Social, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Leandro Aristeguieta, el guardián de nuestra flora. El guardián de nuestra flora. Así será recordado el doctor Aristeguieta, destacado botánico y conservacionista venezolano, a quien debemos muchas de las áreas verdes que hoy rodean la ciudad de Caracas. Leandro Aristeguieta nació en 1923 en el estado Bolívar. Obtuvo su licenciatura en la Universidad Central de Venezuela en 1950. Allí se interesó por el estudio de las plantas y se incorporó al recién fundado Instituto Botánico en el Jardín Botánico de Caracas. Fue docente en el Instituto Pedagógico de Caracas y en la UCB, donde obtuvo su título de doctor. El doctor Aristeguieta describió numerosas especies de plantas nuevas para la ciencia, pero su mayor interés estaba en cómo incorporar las plantas autóctonas de Venezuela como elementos ornamentales en el paisaje urbano. No en vano, fue asesor botánico del arquitecto paisajista Roberto Burle Marx en el diseño del Parque Generalísimo Francisco de Miranda, mejor conocido como el Parque del Este. El doctor Aristeguieta fue también una pieza clave en la preservación de algunas áreas verdes en los alrededores de Caracas. Por ejemplo, el Bosque de la Virgen en los Guayabitos y los Morros de la Guairita. El doctor Aristeguieta recibió el Premio Nacional de Conservación en 1974, la Orden Henri Pittier y el título de doctor honoris causa de la Universidad de Carabobo. Fue presidente de la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales entre 2001 y 2003 e individuo de número hasta su fallecimiento en 2012. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos
Continuamos, amigos, en Conexión 750. En esta parte del programa hablamos acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica en nuestro país. Para ello nos acompaña el economista y profesor del Centro de Políticas Públicas del IESA, del Instituto de Estudios Superiores de Administración, Richard Obuchi. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un gusto acompañarlos. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa, que tiene que ver con el telón de fondo de esta crisis. Y yo le pedí un comentario inicial acerca de algunos indicadores, como el tipo de cambio, el impacto que ha tenido aparentemente el evento del pasado 21 de noviembre. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, como bien saben todos los que nos escuchan, el tipo de cambio es una variable que se ha vuelto crucial para entender los precios en Venezuela, debido a que una gran cantidad, si no decirlo todos, o la gran mayoría de los precios en el país están denominados en divisas, en dólares, y bueno, el impacto que tiene en bolívares el tipo de cambio es muy, muy importante para todos los venezolanos. Veníamos de unos meses en los que el tipo de cambio se había mantenido relativamente estable y que ahora, después del evento electoral y como cerca de diciembre, vemos cómo aumentó. Y esto nos dice como un par de cosas. Uno, la fragilidad de esta aparente estabilidad del tipo de cambio. Recordemos que Venezuela ha perdido una enorme cantidad de ingresos en divisas por el colapso en la producción petrolera, por la ausencia de otras fuentes significativas de exportaciones, y bueno, tenemos esta economía que en términos relativos se ha hecho cada vez más dependiente de las importaciones, ¿no? Entonces, esa poca profundidad del mercado, esa ausencia de divisas que fundamentalmente están en manos del gobierno, lo hace sujeto a manipulación, a control. Y yo lo que diría es que de cara al evento electoral, pues pareciera que se hizo un esfuerzo de mantener esta estabilidad, y superado el evento, pues se están haciendo menos operaciones para tratar de controlar esto. Y de paso es posible que veamos un mayor gasto del gobierno ahorita, que es típico a fin de año, lo cual es en bolívares, lo cual va a ocurrir en una economía que no ha cambiado mucho de tamaño y por lo tanto va a generar fuerte presión en los precios y en el tipo de cambio. Ahora, hemos leído algunos trabajos de medios de comunicación independientes donde advierten que el Banco Central ha puesto en marcha una política de colocación semanal de dólares, en principio para tratar de frenar la devaluación y, digamos, conseguir una cierta estabilidad del tipo de cambio. Yo le pedí un comentario sobre este tema y cuánto tiempo pueden mantener, digamos, esa política, en su opinión. Lo escuchamos. Bueno, esa política es posible porque este año hemos tenido alguna recuperación de la actividad petrolera y una notable recuperación de los precios del petróleo. En los últimos 12 meses el precio del petróleo ha aumentado 100%, es decir, se ha duplicado. La producción ha aumentado algo después de tocar un mínimo en junio del año pasado. Y eso significa que el gobierno tiene un poquito más de holgura en relación con lo que fueron los resultados del año anterior. Y eso le permite al Banco Central hacer estas operaciones de intervención. Pero ¿qué pasa a medida que el tipo de cambio se mantiene, digamos, sencillamente alimentado por esta oferta? Que algunas cosas que son importadas se hacen relativamente más baratas. Esto significa una mayor demanda de importaciones, un desplazamiento que ha ocurrido de forma notable de la producción local, y eso es una situación que es difícil de sostener, ¿no? Sostener en un país en que su actividad económica no está creciendo a la par de esas demandas. Ahora, tomando en consideración lo que ha venido ocurriendo con el mercado paralelo de divisas, ¿es posible pronosticar
¿en cuánto podría cerrar el tipo de cambio este año o no? ¿Es complicado? ¿Qué opina usted? Le escuchamos. Bueno, es complicado porque se trata al final de una decisión en la cual el gobierno tiene muchas de las variables bajo su control, ¿no? ¿Cuántos dólares está dispuesto a utilizar en el mercado cambiario? Es decir, esto que estabas mencionando de las intervenciones del Banco Central, pero además, ¿cuál es el apetito o la capacidad de control que tiene el propio gobierno sobre su gasto? Hay una realidad, vamos a llamarla cíclica, que cada año, a final de año, el gobierno suele incrementar su gasto, porque los ministerios están, vamos a decir, ejecutando lo que les queda de recursos, porque se realizan pagos de contrataciones y ese tipo de cosas, porque se pagan bonos y otras cantidades de pagos a los empleados del sector público y bueno, también del sector privado, y todo eso pone a circular una gran cantidad de dinero en una economía que de nuevo no está acompañando ese crecimiento en la cantidad de dinero. Eso genera que esos bolívares estén buscando qué comprar, incluyendo bienes y servicios, pero también, por supuesto, divisas, ¿no? Si la oferta no crece a la par, entonces, bueno, vamos a ver incrementos en el tipo de cambio. Si el gobierno, de alguna manera, cuenta con algunos recursos, que es difícil de saber por la falta de transparencia en la información, para atender esta demanda y decide hacerlo, bueno, puede controlar en algo esto. Pero hay sin duda una presión al alza que puede ocurrir que está ocurriendo ahorita y que vamos a ver qué significa en términos de la respuesta del gobierno con base a los pocos instrumentos que tiene en este momento. Ahora, he leído algunos analistas que advierten que esta política, entre otras cosas, la ha implementado el régimen de Nicolás Maduro para tratar de frenar el avance de la inflación. ¿Qué opina usted sobre un argumento de esa naturaleza? Bueno, como les comentaba al principio, una cosa que está sucediendo en Venezuela es que cada vez hay más sincronización entre lo que pasa con el tipo de cambio y lo que pasa con la inflación en bolívares, por el hecho de que una cantidad de cosas están utilizando como precio de referencia los dólares, ¿no? Entonces, si un almuerzo en algún sitio lo venden a $5, y bueno, el tipo de cambio aumenta, entonces el precio en bolívares necesariamente va a aumentar. Si el tipo de cambio se mantiene relativamente estable, pues hay alguna presión menor a ese cambio en los precios, ¿no? O sea que este tema de qué sucede con el tipo de cambio tiene un impacto directo y significativo en lo que pase con los resultados de la inflación. Eso, por supuesto, en conjunto con otras cosas que tienen impacto en esta área y lo que incluye también el gasto del gobierno, que tanto decide en bolívares en esta época y bueno, ¿qué hace la gente con vamos a decir, una realidad algebraica, ¿no? Si la gente si súbitamente ponen a circular más bolívares o hay esta presión para básicamente el tipo de cambio y no hay una respuesta por parte de una mayor oferta de divisas, pues vamos a ver estos incrementos notables, ¿no? Y sin duda esto ha tenido impacto en la inflación. En los últimos meses ha tenido un impacto de reducción de la tasa de crecimiento debido a la mayor disponibilidad de divisas, quizás a una mayor disciplina del gobierno de intervenir sistemáticamente cuando ven estos cambios, pero la pregunta es de sostenibilidad, ¿no? Es decir, el precio del petróleo no aumenta de forma indefinida, la producción de petróleo se ha estancado, las fuentes de otras fuentes de divisas no aparecen, y bueno, tenemos todas estas dudas acerca de qué va a pasar con la actividad económica el año que viene, de dónde va a venir la inversión, de dónde van a venir las fuentes de crecimiento. Ahora, ¿es usted lo que piensa que Venezuela podría salir de la hiperinflación en el primer trimestre de 2022? Bueno, es decir, hay una definición de hiperinflación que, vamos a decirlo, tiene mucho tiempo y es una definición, vamos a decirlo, como una especie de taxonomía, ¿no? En la cual se dice que si la tasa de inflación mensual ha sido mayor a 50% por un número de meses, entonces estamos en hiperinflación, y para salir de la hiperinflación definida así,
pues de mantenerse la tasa por debajo de cierto nivel, estaríamos saliendo de ese periodo. Lo cual no significa que estamos superando el problema estructural de la inflación, que es quizás lo que más nos debería preocupar. Tenemos que recordar que esto que parece una inflación baja en Venezuela de, 5 o 10% mensual, nos ubica igual como la más alta tasa de inflación del mundo, y donde el siguiente país que nos sigue quizás tenga una inflación de 12, 15% en el año, ¿no? Entonces, hay mucho todavía por recorrer más allá de que se supere este umbral de esta definición de hiperinflación. Todavía estamos en un país con un problema inflacionario grave, una situación que está muy frágilmente construida porque las condiciones económicas al final todavía no han permitido la superación estructural del problema, y eso por supuesto que requiere atención. Ahora, no hay ninguna duda de que la tasa de inflación es más baja de lo que se venía registrando en los peores años de este episodio histórico de descontrol de los precios, ¿no? Si me permite, nuestro invitado, tengo que hacer una pausa previa policial. Al regreso quisiera referirme al tema de la posible recuperación económica. Algunos dicen que eso en la práctica no va a ser así, pero la contracción probablemente será mucho menor a lo que ha venido ocurriendo durante los últimos años. Yo le ruego, permanezco unos minutos más. Al regreso quisiera referirme a este tema, si me permite. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Llegó a Caracas el Paraíso Dental. Restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa, de la mano de Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas. Estamos ubicados en la Plaza Madariaga de El Paraíso, en el Centro Comercial Plaza Páez, nivel PO, consultorio Paraíso Dental. Comunícate con nosotros a través del 0212-481-9776, 0424-320-4222 y síguenos en Instagram como @DRA_sonrisadm y @Paraíso Dental. Somos el Paraíso Dental. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica en nuestro país. Nos acompaña el economista y profesor del Centro de Políticas Públicas del IESA, Richard Obuchi. Yo le he dejado una inquietud que tiene que ver con el desempeño de la economía. Algunos aseguran que, si bien probablemente en este año no va a haber recuperación, sí es probable que la contracción sea mucho menor que en periodos anteriores, siempre recordando que Venezuela se ha contraído aproximadamente, y me corregirá si me equivoco, un 80% durante la administración de Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, efectivamente, posiblemente la caída acumulada durante del 2013 al 2020 sea más que 80%, ¿no? Y bueno, y esto nos pone en uno de los desastres económicos más intensos del siglo XX. Yo creo que acá hay un par de cosas que vale la pena tener en mente, ¿no? Primero, que cuando estamos hablando de actividad económica, en términos reales, lo que significa es en volumen, en el número de cosas que estamos haciendo, ¿no? De bienes y servicios en la economía. Y tenemos que recordar también que esa comparación de lo que significa crecer o no crecer, o crecer o caer en términos de actividad económica, se realiza haciendo una comparación
de un momento de un año contra el otro. O sea que lo que vamos a ver de resultados económicos, si tuviéramos las cifras del 2021, va a ser comparando las cosas que se lograron hacer este año en comparación con el 2020. Hago esta aclaratoria porque tenemos que tomar en cuenta que el 2020 es un año tremendamente negativo, en buena parte por varios eventos, ¿no? Pero uno muy importante tiene que ver con las restricciones a la movilidad vinculadas con el COVID, ¿no? Y con las medidas que tomó el gobierno que nos mantuvieron en casa durante meses, que detuvieron las actividades comerciales y productivas de forma muy intensa, donde hubo severas restricciones de movilidad de bienes y personas en todo el país, entre estados, incluso dentro de las mismas ciudades, y eso tiene un muy importante impacto en el consumo, en la demanda y en la generación de actividades, ¿no? En donde un momento en que todo el mundo estaba preocupado por sus ingresos, que estaba un poco más defensivo en el gasto, y estábamos en esa situación. Entonces, el 2021 es diferente solamente ya tanto porque hay menos restricciones como porque también las personas y las empresas han aprendido o están aprendiendo a convivir con la pandemia. Y eso yo creo que genera un impulso a, vamos a decirlo, a la recuperación de cierta de la situación económica en comparación con la interrupción que hubo en el 2020, ¿no? O sea que hay que verlo bajo esa lupa. Hay un segundo elemento que contribuye a que el 2021 sea diferente al 2020, que tiene que ver con esto que les comentaba antes sobre la actividad petrolera, ¿no? El año pasado el promedio de producción habrá sido algo así como 500.000 barriles, pero llegó un momento en que estaba en 350.000 barriles diarios la producción. Ahorita este año, pues ya lleva algunos meses en los que lentamente ha crecido la actividad productiva en petróleo, por adaptación a las sanciones, por la recuperación del precio del petróleo. Y eso también significa algún impacto, como veíamos. Pero pensemos lo lejos que estábamos de los 3 millones de barriles que llegamos a producir. Pero lo cierto es que en la comparación año 2021 versus el año 2020 vamos a ver alguna actividad petrolera adicional. Y si bien el PIB, la actividad económica, se mide en términos de volumen de actividad productiva, lo cierto es que los ingresos petroleros han mejorado, producto de la combinación mayor producción y mejores precios, y eso significa que hay mayor disponibilidad de divisas, mayor disponibilidad, algún gasto adicional, lo cual tiene algún efecto sobre la economía. O sea que yo creo que es razonable suponer que este año va a haber un desempeño mejor que el del año pasado, tomando en cuenta esa perspectiva. Pero eso es un desempeño vinculado, vamos a decirlo, a esta interrupción, a todo esto que pasó, a este efecto petrolero. Mi preocupación, y creo que es un tema que es clave entender, es de dónde va a salir el crecimiento del 2022, de dónde vienen las inversiones, en qué áreas, qué posibilidades hay de recuperación. El petróleo, en las condiciones actuales, es difícil seguir dando para la economía, actividades que son las que generan empleo, que generan dinero en el bolsillo para la población. Finalmente, he escuchado la expresión Venezuela probablemente está entrando en un ciclo de estabilización en el foso. ¿A qué se refiere? Bueno, yo supongo que la idea, bueno, yo creo que no sé exactamente a qué se refiere que los hayan dicho, pero yo lo interpretaría de la siguiente manera. Uno, Venezuela es un país, desde el punto de vista de su economía, muchísimo más pequeño de lo que era hace 7 años. La economía venezolana es el 15% de lo que era hace 7 años. El ingreso per cápita ha caído en más de 80%. Nuestras exportaciones han caído en más de 80%. Por donde los miremos, este es un país que tiene una economía muy, muy pequeña. El PIB per cápita de Venezuela
es uno de los más bajos de Latinoamérica, cuando antes era un sólido país de ingresos medios de la región. Cuando vemos el tamaño de la economía de Venezuela, que era una de las 4 o 5 más grandes de Latinoamérica, ahora es algo como que está entre el tamaño de Costa Rica y Uruguay, ¿no? Entonces, hemos caído y estamos en una situación en la que después de toda esta caída pareciera que la combinación de algunos de los elementos que se ha estabilizado en ese punto que es muy malo y que es muy bajo, y que ojalá que pudiéramos escapar de él en el futuro. Sería posible también, lo he escuchado de otros analistas, con una importante inyección de dinero o financiamiento externo, ¿correcto? Claro, porque lo que está sucediendo ahora, varias cosas, ¿no? Hay varias cosas que restringen las posibilidades de crecimiento. Uno, tienes todo este profundo deterioro de los servicios, no tenemos ni siquiera para abastecer gasolina a nuestro país, pero se repite con el tema del agua, de la electricidad, del gas, de hasta internet, telefonía, y es difícil que un país crezca y si eso no se corrige, y eso requiere grandes inversiones, porque el déficit, el deterioro de la infraestructura, la falta de mantenimiento requiere grandes inversiones que no se están haciendo, ¿no? Es decir, no hay ninguna indicación de que esos problemas se estén atendiendo. O sea, que si la economía por alguna razón pues estuviera moviéndose hacia el crecimiento, va a tropezarse con esa importante restricción. Una segunda, como tú muy bien mencionas, tiene que ver con el financiamiento, es decir, dónde van a venir los recursos, y eso necesariamente va por el gobierno no tiene el dinero, los entes multilaterales no están participando en Venezuela, no hay financiamiento porque Venezuela no está aislada de los mercados financieros internacionales, no solo por las sanciones, sino por su situación de default en el pago de toda su deuda. Y la inversión privada, pues depende de que haya condiciones y que haya credibilidad y que haya la posibilidad de pensar que esas inversiones van a ser productivas y se van a poder recuperar, ¿no? Entonces sí, estamos viendo algo de inversión, pero son inversiones, si nos fijamos, pequeñas, con horizontes de recuperación relativamente rápido, muy en el área comercial, que bueno, es decir, cambian algunos aspectos de la economía, pero en realidad no se parece a la gran inversión que nosotros quisiéramos ver, que es la que genera empleo, que es la que genera prosperidad y la que genera mejores ingresos a la población. Richard Oguchi, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos en la tarde de hoy, economista, profesor del Centro de Políticas Públicas del IES, expresando opinión, análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica cerrando este año 2021. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Gémen Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Yay Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve.